Estoy aquí en la punta del dedo de Dios, en la punta de Chipre, justo donde la divinidad y lo mundano se tocan. Estas son las últimas isletas de la isla de Chipre. Y es el último paso de mi camino. Aquí es donde siempre siento que se me ha ido llamando. En cada uno de mis caminos que he realizado a gran escala en mi vida, siempre he tratado de seguir sitios geográficos que me apuntan al siguiente paso. Por ahí, para allá, ahí arriba. Y este es uno de ellos. Este es uno de los puntos que me llamó. Y siento que estando aquí, en este lugar, me doy cuenta de varias cosas que tienen que ver con la misión que estamos realizando. Nuestra misión es sobre conciencia, pero va más allá de las palabras que podemos decir como sé tú mismo, conéctate con tu esencia o cosas así. Eso es fundamental, obviamente, y somos miles de personas haciendo esto día a día. Y cada uno lo hacemos de una forma diferente, cada uno tiene una visión diferente, e incluso a veces estamos opuestos los unos con los otros, casi en las antípodas del mensaje. Y sin embargo, estamos completando esto, el cubo del conocimiento, el cubo de Metatron, la conciencia planetaria. Tal vez algunos lo vean azul y vean solo esta parte de la historia, tal vez otros estén en el blanco, tal vez otros estén en el amarillo. Siempre vamos a estar tratando de complementar la información más allá de que parezca opuesta. Y a veces lo que nos hace creer que estamos en las antípodas es simplemente el lenguaje. El lenguaje y las ideas que produce el lenguaje es lo que realmente hace que este dedo mundano y este dedo divino no se logren encontrar en el medio. Si yo pongo al dedo de Dios en una antípoda y al dedo mundano en el otro, justo ahí en el medio tengo el cubo de Metatron, ¿sí? Lo pueden ver al cubo. Ahí está la divinidad, ahí está la potencia de todo, ¿sí? Bueno, bonita. Ahí está la potencia de todo. Entonces, en ese punto divino que aquí las reinas están marcando, es donde a veces tenemos conflictos y no nos entendemos. Es donde tenemos división de percepción, división de creencias, pero es solo una cuestión frecuencial y lingüística la que nos hace confundirnos, la que nos hace ver lo opuesto al otro. Y todo está relacionado con el lenguaje y su frecuencia, su vibración. Y por eso una de las tareas fundamentales que tenemos nosotros en nuestro camino de la conciencia es tratar de identificar ese lenguaje que nos está controlando a todos. El tejedor dice: no puedo hablar verdad porque este idioma está envenenado. Y no es solamente un solo idioma, todos los idiomas están envenenados. En la lengua atlante que yo recuerdo hay 9 vocales, 9 números y 36 consonantes que se agrupan en 3 grupos de 12, exactamente un cubo Rubik.
In the Atlantean language that I remember. Ay, perdón, ¿por qué estoy hablando en inglés? La costumbre de traducir. Ya lo leerán por acá. Y en esa figura lo que veo acá es que esto es una tecnología lingüística para corregir errores de conciencia. Todas aquellas polaridades que están enfrentadas entre sí. Y que aquellos que descubrieron esto están utilizando con todos nosotros. Y hay dos formas de utilizar esto. Un juego del creador o hacernos creer a todos que estamos dentro de un juego. Es prácticamente lo mismo, pero el juego del creador es aprender a que todo es simple y que solo tenemos que aprender a buscar las claves y a colocarlas donde corresponde. Mientras que aquellos que nos hacen creer que esto es un juego nos mantienen atrapados en sus reglas. Y no son enemigos, que eso es importante entender. No estoy hablando de enemigos, de gente que nos controla, estoy hablando de aquellos que entendieron el juego, pero que tal vez lo utilizan desde el inconsciente en lugar desde el consciente. Y esto implica todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos. Los 5 sentidos son los feudos de este reino de la conciencia. Y todo lo que llega a través de nuestros 5 sentidos controla al rey. Controla a todas las células. Por esto, una de las tareas de la conciencia no es solamente explicarles que todos somos uno o que podemos crear con el pensamiento, sino investigar realmente dónde están las claves que pueden hacer que todo cambie. Todos esos códigos que están ocultos en culturas, en religiones, que nos han estado dominando a través de cada uno de estos cubitos. Compartir la miel con las abejas. Y lo que digo de esto es la palabra burro en inglés. Ahí está el código. La palabra burro en inglés, donkey, viene de Dunki, que significa la llave oscura. En realidad es una interpretación mía, porque la palabra dun significa oscuro, marrón oscuro, en inglés antiguo, dun, y ki, o donkey, es como decir algo marrón, más o menos marrón, un poco marrón o oscuro, ¿no? Que hacía referencia a cómo se ve el burro. Pero el concepto que interpreto de esto es la llave del oscuro. Y la llave del oscuro representa saber utilizar la magia, saber utilizar los códigos de la magia, que todo el mundo lo hace, pero durante mucho tiempo lo que se nos ha hecho creer por mucho tiempo es que nadie estaba utilizando esa magia, de que ahora todo es científico, de que ahora todo es lógico, cuando en realidad incluso la ciencia misma utiliza mucha magia. Cuando los poderes del mundo utilizan mucha magia, mucho simbolismo,
mucha simbología, palabras, rituales que son muy ancestrales, muy antiguas y que lo que hacen es controlar nuestros sentidos, ¿no? Y por eso entiendo que haya muchas personas que están dentro del mundo conspiranoico, con tantas conspiraciones de que nos están controlando la mente, de que nos dominan, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gusta el discurso de hablar en contra de esa gente. De hecho, admiro a esas personas, porque han sabido utilizar un poder ancestral, un conocimiento ancestral del cual todavía nosotros no podemos acceder del todo. Y no significa que ellos lo sepan, sino que lo han descubierto o han sabido usar una parte de todo eso. No del todo, pero una parte. Y me fascina, me parece fascinante. Por eso, a mí lo que me importa no es ir en contra de esa gente, de los que han descubierto o de los que tienen ese poder. Lo que a mí me importa es ayudar a todos, primero a mí mismo, pero sobre todo a todos ustedes que están escuchando, a recordar esto, a recordar este poder, que nada tiene que ver con darle el poder al pueblo, ni las sociedades, no tiene nada que ver con eso. De hecho, soy una persona que no cree en ningún sistema social político. Me parece que todos son útiles en tanto la gente los necesite. Pero lo que sí, mi discurso no va por el lado de despertar a las personas para que retomen el poder del mundo y estos poderes de control que están controlando el mundo. No. De hecho, me parece que está perfecto todo. ¿Por qué me parece que está perfecto todo? Porque todos seguimos siendo burros. Y los burros de carga no pueden estar a cargo de tecnología tan avanzada como este jueguito. Entonces, aprendamos a usar el burro de carga, recordemos qué significa ser consciente, salgamos de las polaridades del mal y el bien, aprendamos a utilizar el juego correctamente para poder tocar la divinidad con nuestra humanidad, ¿sí? Y hacernos responsables de la creación. La libertad del creador no es darte todo lo que quieras. La libertad del creador es ser responsable de tu propia creación. Por eso la mayoría de los humanos nunca van a ser libres, porque ninguno quiere ser responsable. Solo quieren ser salvados. Aquí, en esta punta, comienza otro juego, para todos aquellos que quieran jugarlo. Es el juego de la conciencia. Y el juego de la conciencia exige responsabilidad, del subconsciente, inconsciente y consciente. De despertar una tecnología muy antigua que tiene que ver con la programación mental. Y que nosotros lo hacemos todo el tiempo y usamos los hechizos todo el tiempo, pero le quitamos el poder. Entonces, otros lo utilizan por nosotros. Y obviamente nadie les va a dar las claves, porque yo no les puedo dar las claves. Las tienen que descubrir ustedes. Es un juego. Así que una de las primeras tareas es recordar que este juego tiene reglas y que mi opositor no necesariamente es mi enemigo, sino mi maestro. Los invito a jugar el juego.